La práctica meditativa interna o externa tiene esencialmente un punto de referencia que es básicamente el principal sobre el cual tenemos que situar la práctica. Ella es tomar la atención, una actividad autoluminosa, sabe por sí misma, una actividad que no depende de nada, es autoindagable, es decir, la atención no es un evento que se pueda indagar. No existe la posibilidad de colocar la atención como objeto de observación. La atención lo indaga todo, pero nadie la indaga. Esa condición de la atención, de ser autoluminoso, autoindagable, lo que se busca es situarla de manera espontánea, es decir, ella se sitúa de manera espontánea sobre los eventos internos o externos, alumbrándolos, alentándolos. La atención otorga seidad, cognición. Entonces los eventos se ven existentes y se ven cognoscibles. En últimas, lo que se busca es situar la atención sobre la condición de quien atiende. Y en la práctica externa es situar la atención sobre lo atendido, no es más. La práctica interna tiene una trampa. Es que cuando ustedes sitúan la atención interior, tienen que buscar sin esfuerzo a quien atiende. No es más lo que tienen que hacer. Esfuerzo, por ejemplo, es situar la atención sobre los ojos. Eso es un esfuerzo. Esfuerzo es, por ejemplo, situar la atención sobre la respiración. Eso ya es un esfuerzo en la práctica interior. Esfuerzo, por ejemplo, es darse cuenta que están pensando. Eso ya es un esfuerzo en la práctica interior. La observación llega instantáneamente, llega inmediatamente en el instante donde solo se atiende al observador. Pero como no es necesario forzarse a atenderlo porque ello surge de manera automática, lo que se busca es situarse de tal manera en el mundo interior, no intervenir, para que la atención identifique automáticamente e inmediatamente al observador. Si ustedes no localizan lo que observa, se pueden pasar toda la práctica y no pasa nada. La atención tiene que localizarse, tiene que atender, tiene que hacer brillar, iluminar al que observa. Pero ese que observa no soy yo, no. Ese que observa es un agente de observación. Lo que ustedes tienen que hacer en la práctica interior es situarse en primera persona, no en yo. Es situarse como en mí, algo que no me define a mí. Tienen que situarse de tal manera que no se definan a sí mismos. Basta situarse en mí, más no en yo. Es una cosa así. Si ustedes se sitúan en yo, ya hay una direccionalidad de la atención. Y por lo tanto la situación no funciona realmente. Empiezan a aparecer los pensamientos. Los pensamientos tienen un depósito de pertenencia propio de ese yo. Pero cuando finalmente ustedes logran situarse no en yo, sino en mí, en soy, en algo que es como casi yo, pero que denota sentido de mí, sentido de agente, inmediatamente los pensamientos quedan al frente. Y empieza a emerger esa corriente, ese aliento de conciencia que es como un soplo. Les pasan la mano y detectan el viento. Ya después no es sino situar bien la mano de tal manera que siempre ustedes sientan ese vacío. Cuando ustedes están adentro, no existe ninguna sustancialidad de la atención, no existe. Lo que existe es sustancialidad de los pensamientos.
Lo que hiciste es apreciación de los pensamientos. Entonces, cuando intentan detectar a la conciencia como ese hálito, no aparece. En ningún lugar la detectan. Entonces, lo que detectan es movimiento de la mano, pero no detectan el hálito de la conciencia. Basta que ustedes detecten al que atiende, no hablo de yo, hablo que la atención se sitúe sobre mí, hablo que la atención se sitúe sobre la primera persona y allí, mientras están indagando, allí en ese sitio, mientras están observando, allí ese universo que se está empezando a hacer, de pronto sin saber cómo empieza a aparecer un hálito. Y empiezan a buscarlo ustedes lentamente, hasta que finalmente se sitúan. Y empiezan a notar la continuidad de ese hálito. Y esa continuidad tiene tal inercia que en pocos segundos, en pocos instantes, ellos los transporta, ellos los absorbe. Pero si están adentro y colocan la atención en los ojos, están perdidos. Si están adentro y colocan la atención en los objetos externos, están perdidos. Si están adentro y colocan la atención sobre los oídos o sobre cualquier parte del cuerpo, están perdidos. Totalmente perdidos. Así como ustedes, cuando van afuera, hacen, entre comillas, el esfuerzo de salir, ¿me siguen? A través de los ojos o de los oídos. Es decir, cuando ustedes se sitúan allí y tratan de escuchar la música, hacen una especie de proyección. ¿Estamos de acuerdo? Es una especie de proyección sensorial que los sitúa ¿dónde? Acá. Esa proyección es una especie de afinamiento, es un saltar, es dar un paso hacia allá. ¿Es claro o no? Bien. Eso mismo, pero al revés, hay que hacer adentro. Adentro hay que dar es un paso hacia acá, no un paso hacia allá. El paso hacia afuera es muy claro, porque los que están lejos tienen que hacer una especie de mayor esfuerzo para situarse en la música, ¿es claro? ¿Sí? Lo que los obliga a qué? A afinar el sentido del oído. ¿Estamos de acuerdo? Proyectarlo de tal manera y de forma tan concisa de que puedan escuchar los diferentes matices de la música. Si no hacen eso, si no intentan proyectarse para poder escuchar los diferentes matices de la música, lo que se escucha es un sonsonete, un ruido, una cosa que muchas veces no tiene orden y que fácilmente los pensamientos tapan. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Ustedes plantean en su práctica externa, de manera natural y sin proponérselo, esa proyección. Esa proyección podríamos decir, entre comillas, es un paso adelante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un paso adelante? Pero es un paso adelante auditivo en este caso. Por lo que estamos escuchando es música. Es extraño, es un salto auditivo, una proyección auditiva para tener mayor claridad y para ser protagonistas de lo que se está oyendo. Eso es lo que se busca, nada más. No basta que ustedes estén allí de manera neutra, no basta eso. Es necesario para tener más claridad sobre la música que ustedes se proyecten y den un paso al frente auditivo. Eso lo sitúa aquí en los parlantes. ¿Es así o no, jóvenes? ¿Sí está claro? Bien. Sepan que eso mismo, pero hacia adentro, es lo que hay que hacer en el mundo interior. Es decir, dar un paso hacia atrás. Pero no es un paso auditivo, es un paso mental. Es una cosa rara. Es una retracción mental que lo sitúa sobre una condición que observa y no sobre una condición observada. Porque si se sitúan sobre la condición observada, inmediatamente aparecen los pensamientos. Y si a ello se involucra a través de los sentidos, lo que perciben son los ojos. Con los ojos los objetos, o las líneas oscuras, o los bordes, o las sombras, o los colores que allí hay. Y se pierden, y andan perdidos. Y luego de que están allí, encontrar ya la manera para dar el paso hacia atrás es muy complejo. ¿Ustedes se han dado cuenta de que si están distraídos escuchando la música, hacer ese paso cuesta trabajo? No sé si me entienden. Si se están muy distraídos, si se han ido mucho tiempo, si se han ido un par de minutos, o si se han dormido, regresar a la música y dar el salto para afinar el oído
y poder involucrar todos los sones en un instante cuesta mucho más trabajo, porque es como haber perdido parte de la posibilidad de subir hacia la montaña. Es como si nos hubiésemos resbalado y toca otra vez empezar a trepar hasta encontrar el lugar donde antes habíamos estado antes de resbalar. ¿Se sitúan? ¿Entienden lo que quiero decirles? Si ustedes se van al mundo interior y no caminan hacia atrás, sino que caminan hacia el frente, después encontrar el punto de referencia para ir hacia atrás es prácticamente imposible. Ya la mente revuelve, ya la mente es caótica, ya no sabe si van o vienen, si suben o bajan. Ya la única esperanza es dormirse o que se acabe la práctica. No hay más esperanza que eso. ¿O no es así, jóvenes? ¿Es así? Aquí esto toca atraparlo al comienzo, porque de tratar de buscar ese hálito que empieza a emerger en alguna zona, si ustedes empiezan a mover las manos simbólicamente y no aparece hálito, acaban ya con el hombro cansado. Entonces ya están pendientes del dolor del brazo y no del hálito que puede ser percibido a través de los dedos y del tacto. En el mundo interior hay un arte. Es como el arte de dar un paso atrás. En el mundo externo hay un arte. Es el arte de dar un paso al frente. Es la proyección de la atención fuera sobre los objetos y es la proyección de la atención dentro sobre el sujeto. A veces sin saber cómo la pegan, a veces la pescan. Entran ahí y quedan sin saber cómo sumidos en el objeto. Entonces dicen, oh, está todo oscuro, qué maravilla. Oh. Ahí evoluciona rápidamente el proceso. Igual manera que como ocurre cuando está afuera. A veces la pegan y evidentemente pueden estar escuchando la música todo el tiempo que deseen. Y les pregunto, ¿es grato escuchar la música cuando ustedes pueden detectarla solamente como objeto? ¿Es grato o no? ¿No es cierto que la música es como un fluir en ese caso? En ese caso no hay observador que determine las condiciones, sino que la conciencia misma aparece reconociendo lo que está aconteciendo y responde con el orden propio de la conciencia sabiendo lo que pasa, porque es una reacción natural en tiempo cero. Pero si ustedes, al comienzo de la práctica, no hacen lo que hay que hacer, pierden la referencia. Igual que la pierden, cuando ustedes en la práctica externa empiezan a pensar y después de un rato empiezan a escuchar la música. Entonces ya la música viene como con otros ruidos. Los otros ruidos provenientes del aroma de los demás pensamientos que acaban de dejar. Y eso no les permite tener claridad sobre sus propios procesos intelectivos. Y por supuesto no les permite dar una reacción coherente, natural en tiempo cero, a un evento que ocurre en tiempo cero. El truco es una cosa muy simple, jóvenes, es de verdad, es muy simple. Es lo contrario de lo que hacen cuando escuchan música. Entonces lo que hagan es, en vez de dar el salto, volteesen y luego dan el salto. Así siempre van de espaldas y dan un paso hacia atrás, no es más. Jueguen como quiera ustedes lo que deseen, pero den el paso hacia atrás. ¿Ustedes entienden lo que les estoy planteando? No es echar los ojos atrás, no. Ni la lengua atrás, no. Ni las orejas, que no puedo, pero... No es fisiológicamente situarse atrás en nada, no. Como tampoco es, cuando están fuera, sacar los ojos, o sacar los oídos, o sacar la lengua. Porque no prospera esa experiencia, no es necesaria. ¿Entienden lo que les digo? Es simplemente una proyección que ocurre, que acontece, es una proyección epistémica. La conciencia alienta todo el espacio. Simplemente lo que se hace es determinar la fracción que ronda, en este caso, los parlantes. En el mundo interior lo que se busca es una conexión con aquello que está sucediendo asociado al observador, nada más. Desde esa perspectiva, ahí es donde ustedes empiezan a encontrar esa sustancialidad de la conciencia que tanto les hablo. Quienes han percibido la observación de manera profunda o quienes han detectado la concentración,
¿Acaso no reconocen que ese es un estado denso, sólido? ¿Es así o no? ¿Y podemos decir que es tan denso y sólido como el metal? Inclusive más. Es que la densidad, la solidez de ello, ¿entienden lo que les planteo? La solidez, la densidad de ello, pareciera como acero, pareciera una barra completa de acero, parece plomo. Eso es tan fuerte. Y lo extraño es que allí hay nada. Allí hay nada, pero es supremamente denso. Allí hay objeto y sujeto, pero es de una densidad tal aquello que se está experimentando que es atrapable fácilmente por aquello que está conociendo, porque aquello detecta esa especie de masidad, esa sustancialidad propia de la conciencia. Si ustedes no están alertas a detectar eso y ponen la atención en algo en donde el hálito no esté, no lo tocan, no reconocen lo que está pasando. Entonces, sin quererlo y ya por hábito, su atención se dirige a los ojos, su atención se dirige a los oídos, su atención se dirige al tacto, al gusto o al olfato, y de allí fácilmente a los objetos externos, y de allí fácilmente al pensamiento, a la representación comparativa de lo que está aconteciendo. Y después de unos pocos minutos están perdidos, y después de unas pocas horas están como para morirse. ¿Entienden lo que les digo, jóvenes? Es lo contrario a lo que suelen hacer de manera automática cuando ustedes intentan estar más atentos a algo. Por ejemplo, dicen, están intentando dormirse en la autopista mientras conducen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué movimiento hace con la vista? El de situarse allá, ¿no? Allá en la carretera. ¿Entienden lo que les digo? Allá. Allá me sitúo, me voy para allá, donde están las curvas, allá donde está la rodadura, el asfalto. Allí se van. Yo creo que todos ustedes conocen esa actividad, conocen ese paso que se da hacia el frente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien no lo supone válido? ¿O propio? ¿O experimentado? Yo creo que todos de una u otra manera lo hacemos. ¿Sí? O cuando alguien dice una palabra y no se le entiende. Entonces dice, a ver, repítame, ¿cómo? Y uno se sitúa allá. Ha hecho una momentánea proyección de su atención, en este caso, y se sitúa lo más cerca a la boca. No es que ponga el oído en la boca, sitúa la atención proyectada sobre, en este caso, la boca. ¿Estamos de acuerdo? O le dan algo para tomar, se lo quitan, le dice, ¿pesaba mucho? Dice, no me di cuenta, a ver otra vez, dámelo. Ah, y está ahí otra vez. Saltó a la mano, al lugar en donde está el peso para saber si realmente en algún umbral puede definir el peso que tiene. Eso es lo que deben hacer, pero al revés. Al revés. Eso al revés, en la práctica meditativa. Ahí en la autopista tiene que colocar reversa, marcha atrás. Si hacen eso en la práctica, inmediatamente notarán una cosa que observa inicialmente una especie de variabilidad no homogénea de objetos externos, de objetos internos, pero en los pocos segundos van a notar que eso que está ahí atrás inmediatamente es consistente. De estar allí, los sentidos se van desconectando uno a uno, plac, 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 como switches. Y al final quedan solos, ante una masa oscura que pueden observar. Pero como la sustancialidad de la conciencia va cobrando cada vez más intensidad y más densidad, la atención se convierte en fuente de la atención, es decir, la atención cobra atención sobre la sustancialidad de la atención. Y en ese instante adopta la condición de objeto-sujeto. Entonces viene ese irse, ese estar en un lugar, ese estar en todas partes sin estar en ninguno. Eso es una delicia. Eso es una delicia. Eso es una exquisitez de experiencia. Eso descansa. Eso construye el sistema nervioso. Eso alimenta a los nadis, los fortalece.
Eso fortalece los órganos. Eso fortalece la vida en todos sus sentidos. Es la experiencia viva del no esfuerzo. Es la experiencia viva de la vida por sí misma. Es la fuerza que le permite al instrumento físico y energético ser lo que es, reaccionar de manera natural sin la intervención mental. Allí se descansa. Allí el cuerpo se renueva en segundos. Entonces pueden estar con las rodillas en la nuca del dolor. Y basta que esa experiencia se dé momentáneamente e inmediatamente quede renovado todo el sistema. Eso lleva a que al final la práctica no sea la penosa condición de lo que se ve en la sala. En donde parece que no estuvieron con el testigo, sino peleando contra el testigo. Y desafortunadamente siempre pierden, ¿no? El marcador siempre es 0-20, 0-15. Como el Athletic, siempre pierde. Esta condición de atención, de localización de la atención, jóvenes, es muy importante. No es un esfuerzo físico. Como no es un esfuerzo físico para ustedes situar la atención acá. Eso quiero que me lo entiendan. No es un esfuerzo físico situarse en los parlantes. No es un esfuerzo físico auditivo. ¿Estamos de acuerdo? Todo esfuerzo físico auditivo lo localiza en una parte del cuerpo. Normalmente en los ojos. Si no está en los ojos, lo coloca en el oído. Y si no, los coloca rápidamente en el tacto. Todo esfuerzo físico que lleve una intencionalidad, que lleve un yo asido a ese proceso, inmediatamente los lleva a esa condición, a una condición sensorial. Rápidamente el problema de esa condición sensorial es que les aboca a crear una representación mental de esa actividad sensorial. Y aparece el proceso dialéctico. Y con el proceso dialéctico aparecen los pensamientos. Y con los pensamientos los hábitos. Y con los hábitos viene el caos. Y con el caos la diferenciación. Y allí nadie tiene control de absolutamente nada. De nada, jóvenes, de nada. De nada. Es que uno los ve rascándose, uno los ve así, uno los ve así, uno los ve dormidos. Es que, ¿dónde andan? Pues ni idea. Pero andan metidos en un lugar en donde por allá no es. Por allí no es. Van en contravía y ni se enteran. Y van diciendo, ¿por qué será que todos me pitan? Como alguien me contaba una historia de un tío que conducía tamal, era ya viejito, ¿no? Era viejito, viejito. Entonces tomaba las curvas sin el stop, hacía todo el mundo le pitaba y decía, no, mire, toda la gente me conoce, todos me saludan. Decía, yo no conozco tanta gente, pero todos me conocen. Sí. Sin esa condición interior, que repito, no es un esfuerzo físico, es muy difícil encontrar un punto de referencia interior, porque adentro es muy inestable al comienzo. ¿Estamos de acuerdo? Vale que uno pudiese decir muy bien, yo desde aquí empiezo, yo aquí me apoyo, me apuntalo y desde aquí empiezo la práctica. Pero es que no hay esa opción. ¿Estamos de acuerdo? No hay desde dónde apuntalarse para uno decir, bueno, aquí empiezan los 100 metros, o los 400 metros, o los 10.000 metros, lo que sea, depende de lo largo de la práctica. ¿Ah? Y valga que uno pueda decir, me apuntalo en este punto y sé que la meta está allá, muy bien, pero yo empiezo desde acá. Pero es que en el mundo interior no hay un punto de inicio. Allí todo es tan cambiante, todo es tan movible, todo es tan manipulable, todo se adapta de tal manera a todo que al final uno no sabe qué se está adaptando a qué. En el mundo exterior pasa lo mismo, excepto si ustedes apuntaran la atención a un objeto que esté sucediéndose, es decir, cuando la atención se convierte en una reacción al tiempo cero de un evento cualquiera. Entonces ustedes hacen esto, si es oído, si es vista, si es tacto, pero no es un movimiento. Es una actividad que pareciera que se centra en un lugar, que se focaliza en un sitio. Realmente ustedes no están colocando su atención y llevándola allá, no es eso. Es que conforman un campo de atención diferente al que se conforma normalmente. Crean un campo de cognición diferente y sitúan la atención asociada a ese campo de cognición. Eso es todo lo que se hace. Ustedes lo que hacen adentro es situar la atención sobre un campo de cognición y lo crean como una realidad, pero siempre tiene que ser asociada al observador. Si no, no.
Es que mire, si ustedes pillaran esto, sus prácticas serían en 4 o 5 segundos estar en observación y en los 10 segundos estar en concentración. Y de ahí no salen. Si no viene el pulso y los lanza a meditación, de ahí no salen. Es que no es más. ¿Cuánto duran a veces para, proyectando la atención, escuchar la música de manera continua y sumergirse en ella? A veces puede ser minutos, ¿no es cierto? A veces segundos. A veces casi inmediato. Depende de lo que no se sabe qué es. Ese que es proyectar correctamente la atención sobre el evento que está sucediendo. Pero claro, si ustedes van adentro y hacen, ¿sí? Y aprietan. Y dicen, bueno, vamos a ver, esta aguantar, esta la aguanto hasta el final. Yo de Bilbao, yo no me muevo, vamos a ver qué pasa. Ahora, si el objetivo de la práctica es aguantar, pues vamos mal ya. No. Es dar ese paso atrás de verdad, jóvenes. No sé si me entiendan. Por lo menos en teoría me entienden, ¿no es cierto? En teoría. Muchos ya saben de qué hablo porque ya han detectado esta circunstancia. Es un saberme, como en la práctica externa es saberlo, saberme. Pero no es a mí, no es decir yo, no. Tampoco soy. No, no, no. Yo no necesito crearme el mí, ni crearme soy. No lo requiero. Ya está. Ya está el ser testigo sin necesidad de serlo yo. Eso ya existe en el mundo interior, ya es propio, ya es parte del mundo interior. Ser yo sin necesidad de ser mí. Eso ya existe. Esa calidad de autoatestiguación es propia de la naturaleza consciente y fluye como una experiencia no diferenciada asociada al tiempo cero. Lo que debemos hacer es no intervenir en ella, simplemente entrar en esa circunstancia, en ese hálito, y lentamente empezar a saber hacia dónde va la dirección. Entonces uno dice, va por acá. Y cada vez vamos alejándonos más y sentimos cada vez, en este caso, en vez de más tenue, más firme el hálito. Y entonces uno empieza a notar que ese viento tiene como una especie de masa, tiene una estructura. Uno se mete en él y se convierte en ello. Ello esencialmente es no diferenciada. Ello esencialmente es una sustancia no diferenciada propia de la realidad de un campo abierto. Eso es lo que es ese hálito. ¿Me entienden, jóvenes?